Siéntanse bienvenidos todos ustedes y vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando, al menos cuando yo he estado aquí, cómo es que Dios nos quiere llevar hacia el éxito. Dios nos quiere llevar al éxito de nuestra vida y estamos hablando acerca de la clave del éxito. Hay un pasaje en Isaías 52:13, si usted quiere buscarlo y vamos a leerlo. Dice en Isaías 52:13, ¿ya llegamos ahí? De repente abrimos las Biblias, ¿verdad? Y están oxidadas, como que hace mucho que no se abren. No se crea, no se crea, es de broma. En Isaías 52, le estoy dando chance a que usted llegue ahí, porque quiero que este pasaje lo leamos. Yo lo leo en voz alta y usted me sigue ahí en silencio. Dice así: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Por eso que estamos hablando acerca de la clave del éxito. Porque si usted se convierte en un siervo de Dios, dice Dios, mi siervo será ¿qué? Prosperado. Número uno dice que será prosperado. Después dice que será engrandecido y exaltado. Cuando habla de prosperado, está hablando de avanzar en cada cosa que emprendes, ¿verdad? Avanzar en tus proyectos, en tu familia, en tu trabajo, en tu carrera profesional, en tus negocios. Cuando habla de exaltado y engrandecido, habla de posición, ¿verdad? En la sociedad, alguien a quien todo o mucha gente está observando, y dice que será puesto muy en alto, o sea, llegará a las altas alturas en la sociedad. Entonces estamos hablando, el éxito que Dios te quiere dar no solamente tiene que ver con tener mucho dinero. Mucha gente solamente está por ese lado. Tiene que ver con prosperidad en tu familia, en tu salud, en tu satisfacción, en tu bienestar. En realidad hay gente que tiene tanto dinero, pero vienen amargados, porque piensan que la felicidad o el éxito es tener dinero. Hay gente que tiene puestos muy altos en la sociedad o en las empresas, en el gobierno, pero están llenos de estrés y no pueden disfrutar siquiera de las cosas bonitas de la vida, porque siempre están llenos de actividades y de temores y de compromisos. Pero Dios te dice que serás prosperado. Pero este es el éxito que viene de Dios. Cuando dices, yo soy su siervo. Por eso que estamos hablando en esta serie de estudios acerca de la clave del éxito. Hemos hablado acerca de la fe. Hablamos incluso acerca de la belleza, ¿se acuerda? Cómo la belleza te puede llevar al éxito. Aún aquellos que somos guapos, o los que no lo somos tanto, o los que no somos muy agraciados, Dios nos puede llevar por guapos, ¿verdad? Aunque no sea en lo físico, hay muchas áreas en las que tenemos que ser bellos, ¿verdad? Hablamos, ¿de qué otra cosa hemos hablado? A ver, ayúdeme a recordar. La paciencia, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada. En medio de los problemas hay que conservar la paciencia y la calma para pensar con la cabeza fría y no con la cabeza caliente. Una frase en el fútbol, se dice que el fútbol se juega con la cabeza fría y los pies calientes. ¿Sí? Y cuando lo invierten, empiezan los problemas. Juegan con los pies fríos y la cabeza caliente, empieza a haber expulsiones, golpes, etcétera, etcétera. Ya no piensas igual. Entonces, ahora llegamos a esta parte donde queremos hablar acerca de la responsabilidad que te hace prosperar. Para tener éxito en la vida hay que ser responsables. No sé si usted ha visto de repente cuando andan buscando trabajo y buscas ahí en los anuncios clasificados, la responsabilidad es uno de los requisitos más requeridos. ¿Sí o no? Dicen, busco tal persona para tal puesto, requisito, ser responsable. Excelente presentación, escolaridad mínima, etcétera, etcétera, pero sea responsable. Y cuando llevas tus cartas de recomendación y haces, oye, te puedo poner como referencia, te van a hablar para preguntarte por mí, ¿qué es lo que dices de la persona? Cuando te hablan, oye Rito, ¿usted conoce a la persona Juan Ramón que dice que tú lo conoces? ¿Tú qué dices de él? Siempre hablamos de eso. A veces tenemos que echar mentiras. No, normalmente no decimos mentiras, decimos, sabes que si yo lo conozco hace tantos años, pero
Siempre hablamos de que es responsable, que es honrado, que es trabajador, ¿sí? Porque la responsabilidad es algo que siempre nos va a abrir puertas. Hay gente muy inteligente, gente muy lista, gente con una gran capacidad, pero si no hay responsabilidad, ¿tú quieres una persona así en tu área de trabajo? Nadie quiere a alguien así. Esta capacidad para alcanzar el éxito te lleva a un nivel mucho más allá cuando la responsabilidad es inspirada por el deseo de agradar a Dios. O sea, cuando realmente lo que buscamos es que Dios se sienta orgulloso de quién soy y de lo que hago, entonces voy a ser más responsable y la responsabilidad me va a llevar a grandes alturas. Vamos a hablar de José. Rito leyó ya un pasaje, el pasaje base donde vamos a estar estudiando. José, si ustedes recuerdan, eran 12 hermanos y José era el número 11, o sea, solamente había uno más chico que él. Aún así, él era el preferido de su padre, era el consentido, porque era el que mejor se portaba. Los hermanos mayores a veces eran medios destrampados y se portaban medio mal, y luego José le decía a su papá cómo andaban portándose sus hermanos. Eso hacía que sus hermanos les cayera gordo, no lo querían. Y un día llegó a tal el odio que tenían sus hermanos contra él, que lo vendieron como esclavo a una caravana de mercaderes que iba pasando por ahí. En aquel tiempo eran los ismaelitas, que después dieron origen a los árabes. Y todos sabemos que los árabes son mercaderes, ¿verdad? Y ellos iban pasando por ahí, esa caravana de mercaderes que estaban vendiendo y comprando cosas, entre ellos esclavos. Y ahí los hermanos de José, que les caía ya bien gordo José, querían matarlo y querían hacerle. Dijo uno de ellos: ¿sabes qué? No lo mates, es nuestro hermano, vamos a venderlo como esclavo mejor y ya que se vaya. Nos apartamos de él y se lo llevaron. Y la caravana se dirigía a Egipto. Y llega a Egipto ya José en calidad de esclavo. Lo venden a un hombre que se llama Potifar. Y es donde vamos a empezar a hablar o a analizar los detalles en cuanto a José. José en la casa de Potifar, en Génesis capítulo 39. Usted puede tener ahí su Biblia abierta. Y vamos a hablar cómo la responsabilidad te lleva a prosperar. Y vamos a hablar dos puntos principales. El primero tiene que ver con que hay que ser responsable en lo poco o en lo menos. Cuando tenemos poco hay que ser responsable. José pudo ser responsable cuando era un simple empleado, un esclavo, un sirviente. Y lo segundo, tenemos que esforzarnos por ser responsables en lo más. O sea, cuando tenemos autoridad, cuando tenemos más bienes, cuando tenemos más cosas que hacer. Si empezamos por ser responsable cuando tenemos poco, podremos ser responsables cuando tengamos más. Muy bien, ahí vamos a empezar por ser responsable en lo poco o cuando tenemos menos. Ahí en Génesis 39, los versículos del 1 al 3, dice que llevado pues José a Potifar, a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjate cómo dice Potifar. ¿Quién es Potifar? Fíjate las características de este hombre: capitán de la guardia. ¿Qué más? Así es, varón egipcio. Era oficial de Faraón, o sea, era un militar con autoridad. ¿Cómo se lo imaginan? Un hombre estricto. Un militar siempre es muy disciplinado y se desespera cuando los civiles que conviven con él no son disciplinados igual que él. Se desespera porque los civiles normalmente nos dicen a las 11, llegamos a las 11:15. Y el militar no, dice a las 11 y está 5 minutos antes. Así es el militar. El militar quiere las cosas a la perfección. Y así era Potifar, un hombre militar con disciplina militar, pero aparte en autoridad. O sea, era un hombre que sabía mandar, era enérgico. ¿Han conocido militares ustedes? O sea, hablan golpeado, hablan así, no andan con que, oye, ¿será posible que tú? No, ellos hablan golpeado. Y lo más cuando están acostumbrados a mandar.
Yo conocí un hermano allá en la iglesia de Chalco. Él era coronel y estaba a cargo de toda una unidad de blindados, y él llevaba varios soldados a la iglesia. Si no, es que uno les pregunto, súbanse, vamos a la iglesia. Se los llevaba. O sea. Dice, no, y cuando entendemos, él me explicaba, nosotros cuando entendemos la Biblia, entendemos claramente, y porque estamos acostumbrados a obedecer. Que no dicen, cuádrese con el diezmo, y ahí están todos con el diezmo. O sea, así lo explicaba él. Si nosotros no batallamos con eso del diezmo, porque dice, nosotros, si la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Y él hablaba del aspecto económico, porque a veces es de lo que más batallamos la mayoría. Y él decía, no, cuádrese con el diezmo, y ahí está. Porque el militar está acostumbrado a mandar. Bueno, pues hacía el jefe que le tocó a José. Imagínate, su primer jefe en su vida no era una persona blanda, dulce, amorosa, era un militar. Y estaba ahí, y dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, Jehová estaba con José todo el tiempo, y esa es la clave de que cuando queremos que Jehová esté con nosotros, tenemos que ser agradables a Dios. Mira, es muy sencillo. Cuando una persona está rodeada siempre de amigos, ¿por qué es? Y no estoy hablando de porque les piche a todo, no, estoy hablando de gente que tiene amigos y quiere estar con él, ¿por qué es? Porque es agradable, porque te cae bien. Pero aquella persona que está siempre de mal humor con todo mundo y que está en rejego, ¿quién quiere estar con él? Nadie. No le aguantas 8 segundos, ¿verdad? Como a veces. Entonces, si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que ser agradables a Dios. Y José así lo era. Por eso Dios estaba con José, y varias veces repite esta frase en la historia de José: Jehová estaba con José, y lo hizo un varón próspero, y estaba en la casa de su amo. O sea, estaba prosperando, de tal forma que Potifar se dio cuenta. Dice el versículo 3, vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo no sé qué le pusieron a hacer, no sé qué era lo que hacía, pero aquí José no estaba en autoridad, simplemente estaba ahí sirviendo. Cuando tú entras a un trabajo y eres recién egresado de la universidad, o a lo mejor no tienes estudios, no tienes experiencia, y entras, ¿qué te ponen a hacer? Cosas sencillitas. Si entras a una maquiladora, te dicen, no te ponen a reparar máquinas, te ponen a limpiar. Te ponen a proveer. Tú vas a poner este tornillito, tú lo vas a llevar, que no falten piezas, y vas a estar ahí. Es lo que te ponen a hacer de entrada. Te pueden poner a limpiar, a barrer ahí. De inicio, ahora es lo que te ponen a hacer. José estaba ahí, no sabemos si le tocaba limpiar el grano, limpiar la casa, limpiarle a los animales. No sabemos qué hacía José, pero el caso es que lo que hacía, lo hacía con responsabilidad, y su jefe notaba: oye, este chavo habla diferente que los demás, este chavo se comporta diferente que los demás. Recuerda que José, desde niño, sus padres le hablaron de Dios y le inculcaron los valores espirituales que Dios quiere. De tal forma que Potifar tuvo que notar la diferencia. Y él habla de Dios, y mira cómo respalda su comportamiento lo que él dice. Y cualquier cosa que se le encarga lo hace al 100%. Aunque sea, si lo pongo a limpiar, limpia excelentemente y mejor que nadie. Si lo digo que ponga el café todas las mañanas, que ponga a cocer los frijoles, los mejores frijoles que he probado. Si es lo único que hace, pero lo hace con toda la entrega y el entusiasmo. Si en la casa te ponen a lavar el baño y eso es lo único que haces en todo el día, lávalo como si fuera para Dios, como que Dios va a entrar a ese baño. ¿Sí me estoy explicando? Así era José. De tal forma que cada cosa que hacía lo hacía con todo lo que tenía, con todo su empeño y con todo su entusiasmo, y su jefe se empezó a dar cuenta. Qué bonito, ¿no? Qué padre cuando tu jefe se da cuenta de que tú eres diferente, eres mejor, eres ejemplo. No solamente en lo que dices. Hay muchos cristianos que solamente se cuidan de hablar como hablan los cristianos, y hablan, no, sí, es que Dios dice esto. Pero su conducta dice mucho, mucho por otro lado. Deja mucho que desear. ¿Ok?
Si usted recuerda, usted que ha estado en Discipulado 2 o que ha estudiado un poco la Biblia, Egipto es un tipo representativo ¿de qué? Del mundo. O sea, en la Biblia, para que la Biblia empiece a cobrar trascendencia, tenemos que entender que cada figura, cada persona, cada cosa representa algo espiritual. En este caso, José llegó a Egipto, y Egipto es un tipo del mundo, es un tipo de la sociedad que no quiere nada con Dios, un tipo de la sociedad que no busca a Dios. Por lo tanto, Potifar representaría a un jefe que no conoce a Dios, que está puesto en autoridad sobre una persona que es hijo de Dios. Muchos aquí estamos en la situación, ¿o no? O sea, tú vas a un trabajo donde a veces tu jefe es bien buena onda, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mi jefe es bien buena onda, es el mejor jefe que pudo haber tocado. Pero otros decimos, no, sabes que si lo pudiera cambiar, ya lo hubiera cambiado. Si sigo trabajando ahí por necesidad, porque no, porque mi jefe no, la verdad no. O sea, pero la verdad es que este es un tipo de jefe estricto, disciplinado, justo, si es justo, pero exigente, mano dura, pero sobre todo que no conoce a Dios. ¿Ok? En el caso de José, él fue llevado en contra de su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? A él no le preguntaron, oye, ¿te interesa trabajar en ese trabajo? Mira, este es el contrato que te ofrecemos, este es el contrato laboral, hay prestaciones, aguinaldo, utilidades, prima vacacional, ¿firmas o no firmas? A él no le preguntaron eso. Él iba como esclavo, en calidad de esclavo, por lo tanto, no se le preguntó su parecer, fue en contra de su voluntad. Cuando tú te presentas en un trabajo, ¿alguien te obliga a tomar el trabajo? Tú decides, ahora es la necesidad, es lo que me está obligando, pero nadie te obliga, fírmale. ¿Estamos de acuerdo? Hoy las leyes, las garantías individuales, la ley del trabajo, esas cosas nos dan la libertad de escoger dónde tú quieres trabajar. Entonces, si José, en contra de su voluntad, está poniendo todo el empeño, digo, en contra de su voluntad estaba ahí y trabajaba con toda la responsabilidad. Eso nos enseña que donde tú estés trabajando, donde tú estés estudiando, lo que sea que tú hagas, hazlo con toda la responsabilidad que tú tienes, con todo tu empeño. En Colosenses 3, 22 y 24, al 24, si usted puede buscar ese pasaje, Colosenses 3, versículo 22, si no tiene una Biblia, escuche lo que yo voy a leer. Dice, siervos, obedecer, ¿en qué? En todo a vuestros amos terrenales. Si tú quieres cambiar la palabra amos, ponle jefes, ponle patrón, ¿sí? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, mucha gente cuando dice sirviendo al ojo, se refiere a esas personas que solamente le echan muchas ganas cuando está el patrón enfrente, cuando alguien me está viendo. Sí, cuando está el supervisor ahí, es muchas ganas, pero cuando no hay nadie, ya no lo hacen igual. Por eso dice que quieren agradar a los hombres, quieren impresionar, quieren ganarse el favor del que los está viendo. Pero si no, te vean o no te vean, tú cumple con tu responsabilidad. Dice temiendo a Dios, o sea, es Dios quien te está viendo y Dios te está encargando este trabajo, hazlo así. Y si tu jefe te puso a barrer, bárrelo como si Dios te lo hubiera encomendado. Y si todo lo que hagáis, ¿qué? ¿Hacerlo qué? De corazón. ¿Será que si me ponen a lavar los platos, voy a lavar los platos de corazón? ¿Sí? A ver, ¿cuántos papás ponen a sus hijos a hacer qué hacer en casa? ¿Sí lo hacen? Levanten su mano. Y sus hijos llegan y lo hacen de corazón. Sí, mamá, aquí lo voy a hacer. Lavé los platos y ¿qué más hago? Tú dime, yo estoy bien puesto. ¿Quieres que trapee y barra la cocina? También lo hago. La banqueta y la calle y todo. Vecina, ¿no quiere que la barra usted también aquí? Hoy ando con toda la actitud. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Sí? Pero mira cómo dice lo que dice enseguida. Como para el Señor. O sea, como que Dios es el que te lo está pidiendo. Y no como para los hombres. Sabiendo, fíjate, aquí está lo interesante. Que del Señor, ¿qué? Recibes la recompensa.
De Dios viene la recompensa, de Dios viene el pago. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Cuando estamos trabajando en una empresa, es, ay, para lo que me están pagando, nada, pues más así. Muchos dicen, hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Entonces, trabajas por el sueldo, por el salario, y está bien. Pero el Hijo de Dios, la persona que puede entender la Biblia, tiene que ver más allá. Tú hazlo porque al servir tú a tu amo, a tu patrón, a tu jefe, él te da el salario, sí, pero de Dios viene una recompensa eterna porque lo estás haciendo correctamente. O sea, el mayor pago por tu trabajo no te lo va a dar tu jefe, te lo va a dar Dios a final de cuentas, porque estás dando un ejemplo de lo que es correcto. Te estás comportando como un verdadero hijo de Dios, y el verdadero pago y más trascendente y que no se te acaba, viene de Dios. Porque a veces van 10 días y ya se te acabó la quincena y faltan 5 días. ¿Y cómo lo voy a hacer? La quincena se acaba, la semana. Pero las recompensas que vienen de Dios, esas van a ser para siempre. No, entonces no depende del sueldo, si voy a echarle ganas o no. A veces cuando dice, oye, te voy a dar un aumento, te voy a echar más ganas. Pero cuando no hay aumento, cuando no hay bonos, no hay prima vacacional, no hay premio por puntualidad, andamos de mala gana, sirviendo ahí, trabajando. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que Dios nos está viendo y que somos sus hijos y como tales nos debemos comportar. El pasaje que leímos al inicio decía que el siervo de Dios, decía así, he aquí mi siervo será prosperado. Por ser siervos de Dios es que vamos a ser recompensados. Mira en primera de Pedro 2:18. Porque tampoco depende del carácter del patrón, tampoco depende del carácter del jefe, si vamos a hacer las cosas con entusiasmo. ¿Cuántas personas aquí tienen autoridad sobre otras en su trabajo? Tienen una posición de liderazgo. A ver, levanten su mano. A ver, hay 1, 2, 3. ¿Alguien más que tiene ahí su oficina, en tu fábrica? ¿Tienes gente a tu cargo a quien tú diriges? ¿Hay alguien más? Muy bien. El otro día me tocó a ver a Dani cómo estaba regañando a unos nuevos aprendices. Fui allí a su trabajo y estaba ahí regañándolos porque no hacían caso. Nada, se crea. Con toda paciencia les estaba enseñando a los nuevos, Dani. Pero mira, dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tú que tienes autoridad en tu trabajo, ¿de cuál de los dos eres? ¿Buenos y afables o eres de los difíciles de soportar? ¿De cuál eres tú? No, pues sabes que estoy entre los dos, yo creo. Depende de cómo me levante ese día. Si me mandaron sin almorzar, pues depende de cómo llegue, ¿verdad? Depende de cómo anda muchos dicen, depende de cómo me manda mi esposa al trabajo, si no, Pero mira, ahora vamos del otro lado. ¿Cuántos tienen jefes afables, agradables? ¿O cuántos tendremos a lo mejor jefes difíciles de soportar? O sea, no depende de cómo sea el jefe, depende de que es una instrucción de Dios. Quieres tener el éxito, tienes que tener toda la responsabilidad en tu trabajo, en lo que haces, en lo que emprendes. Aunque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, primera de Juan 5:19, no lo voy a leer, pero ahí dice claramente que el mundo entero está controlado por Satanás. Sin embargo, no por eso nos vamos a aislar. Mucha gente dice, no, es que yo no quiero trabajar porque ahí hay mucha gente que no conoce a Dios. No, tenemos que estar ahí, entre ellos, para hacer luz, para ser ejemplo de lo que Dios dice que debemos ser, no tanto de lo que debemos saber. Hay gente que quiere hablarle a todo mundo de lo que sabe de la Biblia, pero su conducta dice otra cosa. Ahí es donde debemos estar practicando y viviendo como Dios quiere, tratando bien a nuestros compañeros, respetando a nuestros jefes, cuidando de nuestros subordinados y todo lo que tiene que ver ahí, que Dios nos dice que debemos cuidar, debemos hacerlo. Déjame leerte una historia. Un hombre llamado Juan Wesley fue un predicador del siglo pasado, bueno, antepasado ya. Dice que viajó más de 400,000 kilómetros a lomo de caballo.
haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios durante 40 años. Predicó 40,000 sermones. Son más de 200 obras las que escribió o para cuya edición ayudó, entre libros, folletos, himnos, sermones, etc. Aprendió 10 idiomas, porque andaba predicando en diferentes países. A los 83 años, fíjate, a los 83 años, se sintió molesto porque no podía escribir más de 1 hora sin perjudicar su vista. O sea, ya quería hacer más, quería seguir haciendo. Y a los 86 años se avergonzó de no predicar diariamente más de 2 veces. Poco después de sus 86 años, se quejó en su diario que escribía que se sentía cada vez mayormente, se quejaba de que sentía cada vez la tendencia a quedarse acostado en su cama hasta las 5 de la mañana. O sea, alguien que hacía su trabajo con responsabilidad, con todo lo que tenía, con toda la entrega, con el entusiasmo, como dijéramos hoy, con toda la actitud. Cada cosa que hagamos hay que poner la actitud. Muchos aparentan ser trabajadores solo cuando nos están viendo, cuando queremos impresionar a alguien. Otros usamos la frase, ahí se va, ya como salga, ya ni modo. Y no, hay que poner las cosas con calidad. Ponle calidad a lo que haces. Usa la calidad a la primera vez. Busca la excelencia en la primera vez y no tengas que hacerlo 2 veces las cosas. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo estaba como en la prepa, le estaba ayudando a un amigo, su papá lo puso a zarpear una pared y yo le estaba ayudando ahí, yo me le estaba mezclando ahí, le estaba pasando. Yo sabía algo de eso, pero llegó su papá y ya habíamos terminado toda una pared. Y que llega su papá y ve, agarra el nivel y lo pone. Y, ¿sabes qué? No, esto está mal. Agarra la pala y empieza a tumbar todo, así a rasparlo. Háganlo otra vez. O sea, si no lo haces bien, hazlo 2 veces. Y tú que estás trabajando, tú que estás en una oficina, tú que estás en una fábrica, si no haces las cosas bien a la primera, tendrás que hacerlo 2 veces. Finalmente tendrás que hacerlo. Mejor hazlo de buena gana. Mejor hazlo de corazón, pon el resultado, busca el resultado positivo y vas a ver que Dios te va a llevar al éxito. Por ejemplo, quiero preguntarles, ¿qué promedio de calificaciones se esperaría de un estudiante que trabaja y estudia? Que sería aceptable. Un promedio de calificaciones de una persona que trabaja para sostener sus estudios. 8, ¿sí? Él trabaja todo el día. A lo mejor en la noche o en algún horario él estudia y trabaja para sostener y pagar sus estudios. ¿Qué promedio esperas o aceptarías de él? ¿Cómo? O alguno dice 8, alguien aquí, un Potifar exigente, dice 9 o 10, ¿verdad? Pero considera que trabaja, ¿verdad? Ahora, una persona, un estudiante que no trabaja y que solo se dedica a estudiar y que sus padres lo apoyan, 6. ¿Qué promedio sería el aceptable? Si hubiera 11, sería 11, ¿verdad? Me dice, puro 10, pero sobre 100. O sea, digo, considéralo, porque a final de cuentas, pon el entusiasmo a tu escuela también. O sea, no nomás hablamos del trabajo, también hablamos de la escuela. Cuando tú vas a la escuela, haz las tareas y disfruta de hacerlas, hazla con entusiasmo. Hazlo no solamente porque te está viendo el maestro y el maestro se sale a algún lugar y avientas todo, no, sino hazlo no porque tus papás te dicen, haz la tarea, no tienes tarea, tienes exámenes, puedes estudiar, no, sino tú hazlo porque tú sabes que finalmente es para tu bien y la recompensa viene de Dios. Esfuérzate cuando tienes poco y Dios te va a dar mucho más. Ahora, vamos a entrar al siguiente parte del pasaje. ¿Cómo es que Potifar vio cómo Dios le estaba bendiciendo por él ser responsable, un buen siervo de Dios? Y era un hombre que le ponía empeño a su trabajo. Y mira lo que sucedió en el versículo 4. Así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía.
O sea, ya no solamente le ponía a hacer cosas chiquitas, le puso a cargo de todo lo que tenía. ¿Cuánto crees que tenía este hombre? Egipto era un país rico en aquel tiempo. Ser un oficial personal del faraón, oye, era un alto nivel. Era un militar de alto grado, un capitán. ¿Cómo te imaginas su casa, sus propiedades? Tendría ganados, tendría, no sé, tierras de cultivo, tendría empleados, tenía mayordomos para todo, y José estaba a cargo de todo. Dime si no fue, lo llevó a poner una posición más alta. Como el pasaje que leímos al principio, Dios lo engrandeció. Fue fiel cuando tenía poco en sus manos, Dios lo llevó a más grandes alturas. Y dice aquí, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. O sea, tanto su casa como el campo lo administraba José, todo lo que era propiedad de Potifar. Qué padre que aquí dice ahora, Jehová bendecía a Potifar porque tenía por empleado a José. Ese es algo cuando la bendición que Dios nos da a nosotros alcanza a nuestro alrededor. Qué padre cuando tú puedas decir, o Dios mismo puede decir, cómo Dios ha bendecido tu empresa porque tú estás ahí. ¿Cómo se llama tu empresa, Omar? ¿Cómo? Nippon Seik. Y Dios ha bendecido a Nippon Seik porque Omar está ahí. Y el departamento y su área ha crecido y ha prosperado y es el mejor departamento de toda la empresa porque Omar le pone empeño a todo lo que hace. Porque la bendición de Dios llega a Omar y se distribuye en todos los demás. ¿Te das cuenta? Cuando Dios diga, Dios ha bendecido la empresa donde trabaja Rito, que es Pinturas González, algo así. Solo porque Rito está ahí y porque está a cargo de todo lo que él administra. Y ahora su jefe ni lo quiere soltar. Y qué padre que diga, y ahora su jefe hasta lo que pida Rito, porque si se me va, esto se va abajo. Porque la bendición de Dios está llegando a su empresa a través de él. Y así cada uno. Qué padre cuando Dios pudiera decir, tu jefe está siendo bendecido porque tú estás ahí. Ahora, dice que la bendición estaba en la casa y en el campo. Vamos a entenderlo de esta forma. Familia, trabajo. Todo el mundo queremos que la bendición de Dios llegue primero a nuestra familia, ¿va? Que estemos bien, con salud y felicidad, y luego nuestro trabajo, que prosperemos y cada cosa. Ahora, no es difícil entender esto. Si tú tuvieras un pequeño, algo de tus bienes, de tus ahorros, lo metes al banco, una parte, no todo, y te das cuenta que ese banco o un negocio lo estás invirtiendo ahí, te está redituando al 500 por 1, al 500%, ¿qué harías? Pues invierto todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Así estaba viendo Potifar a José. Oye, todo lo que le doy lo multiplica y lo prospera. Pues ahí le doy todo lo que tengo. Como aquel que está en la apuesta y dice, va mi resto. ¿Qué significa? Que tiene una buena, ¿cómo le llaman? Una buena jugada, un buen conjunto de cartas, ¿no? Y dice, ahí va tu apuesta y mi resto. ¿Qué significa? Estoy seguro de lo que yo tengo. Confío en el juego de naipes que me tocó y sé que voy a ganar. Esto nos habla, si tú checas, esto nos habla de la confianza que Potifar llegó a tener en José al decir, no solo le encargo esto, le doy todo lo que tengo, administralo. ¿Te imaginas que Dios pudiera tener esa confianza en nosotros? De decir, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Perfecto, te encargo todo esto, ten, porque sé que tú lo haces bien. Potifar hizo a José mayordomo de todos sus bienes. Y mira, Dios dice que todo es de Dios. A final de cuentas, todo es de Dios. Todo lo que tú puedes ver alrededor es de Dios. Dice en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Mira, ¿cómo es que Dios es dueño de todo lo que existe y nos deja administrar algo? No sé cuánto sea lo que tú percibas cada quincena, cada semana, pero finalmente es de Dios y te deja que tú lo administres. No sé cuántas casas tú tengas, cuántos carros, pero finalmente es de Dios y te deja que tú lo administres y lo uses para tu beneficio. No sé cuántos años tengas de vida, pero tu vida a final de cuentas está en las manos de Dios, es de Dios, Él te la dio para que tú la administres. Cada cosa que tenemos es de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si usted quiere ver, esto es Santiago 1:17, no lo voy a ir a buscar, pero eso es lo que dice, que toda buena dádiva viene de Dios. Es decir, todo es de Dios, simplemente nos encarga a nosotros administrar algo de todo lo que Él tiene. Yo quisiera que me acompañaran a Mateo 25. A Mateo 25, ¿cómo es que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a engrandecer? Mateo 25, versículo 14. ¿Estamos ahí? Sígame ahí en silencio en su Biblia. Dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Vamos a entender talentos como las monedas de aquella época. ¿Está bien? Si usted quiere, póngale $5. Imagínelo como 5 pesos o algo así. Dice 5 talentos. Y a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mira aquí cómo es que este pasaje nos explica cómo es que Dios nos encarga que le administremos las cosas, cada uno según su capacidad. Y si Dios ve que nuestra capacidad es para administrar 5 talentos, nos va a dar 5 talentos. Pero si ve que 5 talentos nos van a desquiciar, nos van a hacer descarriarnos y olvidarnos de Dios, ¿sabes qué? Mejor más le doy 2. Y sabes qué, si no te doy más, porque si te doy más te vuelves loco, mejor más te doy 1. Dice aquí claramente, Dios les dejó de acuerdo a su capacidad. A unos 5, a otro 2 y a otro 1. Muy bien, sigamos leyendo. Dice aquí, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué porcentaje estamos hablando de utilidad? 100%. Un negocio que te da el 100% de utilidad, ¿vale la pena? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿fue responsable o no fue responsable este hombre? Bien, entonces sigamos leyendo. Dice, asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. ¿Porcentaje? 100. ¿Fue buena utilidad? ¿Fue responsable? Muy bien. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. O sea, ahí lo guardó. Su responsabilidad solamente le alcanzó a cuidar lo que le dieron en la tierra, que no me lo quiten, que no me lo roben, que no le pase nada, que no le dé el aire. Su responsabilidad no fue más allá. Su responsabilidad no fue a multiplicar ese 1. Muchas veces estamos renegando por ese 1 talento que nos han dado. Ay, no, porque le dieron más y a mí no más 1. Ay, no, porque a mi hermano lo quieren más, a mi hermana le dan más, a mi hermana lo quieren más. Y estamos renegando y nos olvidamos de ese 1 talento que a lo mejor tenemos y lo tenemos enterrado. Y Dios nos lo ha dado no para que no solo lo guardemos, sino para que trabajemos con Él. ¿Cuánta gente es tan inteligente, tan capaz, tanta experiencia, tantas habilidades, pero todo eso lo tienen enterrado y no lo explotan, no lo usan? Es el talento que Dios te ha dado. Y no es nada más para que lo conserves, sino para que lo multipliques, lo hagas crecer. Que lo hagas crecer. Y esta persona simplemente lo guardó. Su responsabilidad solo le alcanzó para mantenerlo, no para multiplicarlo. ¿Sí me estoy explicando? Tu responsabilidad, ¿hasta dónde alcanza? Mucha gente se limita solamente, me pagan por esto y esto hago. Pero hay otros que dicen, si puedo hacer algo más, lo hago. Y lo hago. Y lo hago cada vez mejor.
O cuando dices, ¿sabes qué? Al cabo me pagan bien poquito, para qué les trabajo bien? No, pues ahí como sea, al cabo para lo que me pagan. Tu responsabilidad es semejante a la de este hombre de un talento, que no te alcanza a ir más allá, que no te alcanza más que para lo mínimo. Tu responsabilidad no alcanza más que te dice, oye, lava los trastes, exactamente los trastes. Oye, lava los platos. Oye, ahí están las cacerolas y las cucharas. Me dijiste los platos. Es que tú me dijiste los platos. Sí, tu responsabilidad no puede ir más allá para visualizar qué otras cosas puedo despegar de aquí. ¿Sí me estoy explicando, chavos, jóvenes, adultos? No, esa responsabilidad tiene que llevarnos a visualizar qué podemos hacer con lo que Dios nos ha encomendado. Dice aquí, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Fíjate estas palabras, fuiste fiel en estos 5. Ahora ven, te tengo preparado, no sé, sobre mucho te pondré, le dio 5, a lo mejor tenía 5,000 allá preparados. Si pudiste administrar 5, te voy a encargar otros 5,000. ¿Vale la pena? Sobre mucho, esos 5,000 los estoy simplemente ideando, ¿verdad? Para entender un poco lo que dice en lo mucho. Lo poco eran 5, pero si fuiste fiel en esto, te voy a entregar 5,000, porque empiezas a trabajar en ello. Llegó el que había recibido 2 talentos y dijo al Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta? Uno le trajo 5 talentos ganados, el otro le trajo 2, pero el trato por la responsabilidad es lo mismo, porque les dio de acuerdo a su capacidad. También le dices, te di 2, fuiste fiel y responsable, te voy a poner sobre mucho, tal vez 2,000. Si con esto poquito fuiste fiel, te voy a poner sobre mucho. Tú quieres que Dios te dé una economía más fluida, una economía más liberada, más relajada. ¿Cómo estás haciendo con eso poquito que hoy recibes como salario, como sueldo? Si es que te parece poco. Dices, es que no me alcanza, no me sirve para nada, trabajo y no me alcanza. Bueno, ¿cómo estás administrando sabiamente eso que Dios te ha dado ahora? Como para que merezcas más. ¿Estás siendo fiel en eso poco? ¿Estás administrando responsablemente eso poco para que Dios te dé más? ¿Estás administrando correctamente los años de vida que te ha dado hasta ahora para que Dios te dé muchos más años de vida? ¿Estás administrando correctamente la energía, tus fuerzas de cada día para que Dios te dé mucho más salud? ¿Cómo estás administrando lo que hasta hoy Dios te ha dado? Ese es un principio bíblico que no falla. En lo poco eres fiel, sobre mucho te va a poner. Así le pasó a José. Y es lo que nos enseña a nosotros. Pero dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Esto no, habla de cómo era Potifar, ¿no? Un militar duro, exigente, estricto. Eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero fíjate qué interesante, el empleado dice, yo sabía que tú eras exigente, yo sabía que tú me ibas a pedir más, yo sabía. Entonces, ¿por qué no lo hiciste si sabías? La clave es, si tú ya sabías que yo soy exigente, si sabías que te iba a pedir más, ¿por qué no te pusiste a trabajar? Y dice el Señor, versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, dice, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene
le será quitado. O sea, aquel que con su responsabilidad y con su trabajo y su empeño está logrando más y más y más, bendición de Dios, dice, aún le va a ser dado más. Pero aquel irresponsable que no quiere más que simplemente limitarse a lo que le dijeron y eso no hace más, sabes que aún lo que tiene, quítaselo y dáselo al que tiene más. O sea, si somos tan limitados para servir, si somos tan limitados para obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones, si no podemos ir más allá en nuestras responsabilidades de trabajo, ¿tú crees que podremos ir más allá en las responsabilidades que Dios nos encarga? O sea, ahí es donde Dios dice, ¿sabes qué? Si en eso no puedes ser fiel, ¿sabes qué? Quítaselo, aún eso que tiene. Y dice, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. O sea, en el trabajo dirían, denle su carta de renuncia. Échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. ¿Te das cuenta cómo si podemos aplicar estos principios bíblicos a tu trabajo, a nuestra vida cotidiana? ¿Tú crees que tu jefe va a estar tranquilo contigo? ¿Va a estar contento contigo si tú eres como Dios te pide que seas? ¿Tú qué opinas? ¿Tu jefe se va a agradar de tu trabajo? ¿Tu empresa va a prosperar? ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido, que tú serás bendición y Dios va a bendecir a través de ti tu lugar de trabajo, tu empresa, aunque no sea tuyo, aunque no sea tuyo. Déjame leerte una historia. Dice, ¿cuántos conocen a Michael Jordan? Habrá su mano el que ha escuchado de Michael Jordan. ¿Quién fue Michael Jordan? ¿O quién es? Un basquetbolista, se dice que es el mejor de todos los tiempos. Es reconocido como uno de los jugadores de basquetbol, pero no siempre fue así. Durante su segundo año de preparatoria, en 1978 y 79, lo que ya llaman la high school, en Carolina del Norte, Jordan no pudo jugar en el primer equipo de su escuela. Había el primero y luego el segundo, él estaba en el segundo. Porque normalmente a los más avanzados, a los de tercer año por decir, les daban más lugares. Él solo estaba en segundo año de preparatoria, era de los más jóvenes, de los más chicos. Y solo separaban un lugar para un jugador de segundo año. En el equipo solo había un lugar para un jugador de segundo año. Los demás eran ocupados por muchachos de tercero. Y ese lugar lo ganó otro muchacho, se llamaba Leroy Smith. Leroy Smith nunca jugó en la NBA, sin embargo en la secundaria le ganó el lugar a Michael Jordan. Muy bien, a Jordan lo mandaron al segundo equipo, pero se cuenta de él que nunca se puso de mal humor, ni amenazó con salir, ni jugó de mala gana, ni a regañadientes. Siempre jugó con el corazón y jugó con entusiasmo, como lo vimos jugar muchas veces. Siempre con esa misma actitud jugó, hasta que empezó a prosperar. Empezó a trabajar mucho más en mejorar su juego. Y dijo su entrenador de preparatoria, Fred Lynch, que si en algo le sirvió eso, fue para llevarle a esforzarse más. O sea, que él vio a Jordan, que no lo derrumbó esa decisión, sino que aún lo llevó a esforzarse más. Dice, no se puede culpar al entrenador que lo sacó del equipo, porque el Leroy Smith medía 6 pies con 7 pulgadas, o sea, 2 metros. Medía 2 metros y Jordan medía 1,70. 2 metros para 1,70, imagínate, o sea, de entrada el grandote se viene. Ustedes saben, Leroy Smith nunca llegó a la NBA, Jordan sí. Fue responsable, puso su empeño en lo poco, en la high school, en la preparatoria. Y ustedes saben hasta dónde fue capaz de llegar. O sea, dime si los principios bíblicos no se aplican a cualquier área de tu vida, al deporte, a la escuela, al trabajo, a la familia. Tú sé administrado responsablemente, sé responsable en lo que haces y Dios te promete que te va a llevar más arriba, más alto. Ahora, hablemos del rey David. ¿Se acuerdan del rey David? No siempre fue el rey de Israel. Cuando era joven, hacía lo que a nadie le gustaba hacer, cuidar las ovejas de su papá. Andaba oliendo a popó de oveja, yo creo.
Y andaba, olía a oveja y a todo, porque andaba viviendo entre ellas. Y las cuidaba con responsabilidad. La Biblia dice que aún arriesgaba su vida cuando las defendía de las fieras, de lobos, de leones, de osos. Arriesgaba su vida porque los hacía con responsabilidad. Eso que le habían encomendado, nunca perdió una sola oveja. Siempre entregaba buenas cuentas. Pero cuando fue mayor, enfrentó un gigante con responsabilidad. Cuando todos le andaban huyendo, todos le tenían miedo, él lo enfrentó. Cuando dirigió un ejército, nunca perdió uno. Nunca perdió un hombre, nunca lo dejó atrás, siempre con responsabilidad guió al ejército que él guiaba. Por eso Dios lo llevó a ser el rey de Israel. Dios lo llevó a ser uno de los reyes más recordados por el Estado de Israel aún hoy en día, con uno de sus insignias, la estrella de David, que aparece en la bandera de Israel. O sea, si tú te das cuenta, Dios cumple su palabra. A José, ¿qué pasó con José? Desde muy pequeño, desde muy joven, Dios le había prometido que lo iba a llevar a ser grande, que lo iba a llevar a grandes alturas, que lo iba a llevar a una posición de autoridad y de grandeza. Y cuando estaba en su casa, él era el consentido, traía la túnica más bonita, era el brazo derecho de su papá. Pudo haber dicho, pues ya estoy en una posición alta sobre mis hermanos, pero él sabía que Dios tenía algo más alto preparado para él. Y qué interesante, que cuando tuvo que dar ese brinco, primero tuvo que ser calidad de esclavo. Lo vendieron como esclavo. ¿Cómo crees que se sintió José? Que tus mismos hermanos te estén golpeando, te quieren matar y luego uno dice, no, no lo maten, vamos a venderlo como esclavo. Después de estar acá, el consentido, el brazo derecho del papá, ahora cayó en calidad de esclavo. ¿Y qué pasó después? Cuando estaba como esclavo, llegó haciendo de lo mínimo, pero por su responsabilidad y por su obediencia a Dios, fue llevado a estar en posición de autoridad en la casa de Faraón, perdón, en la casa de Potifar. Y cuando estaba, dijimos, debe haber sido algo grande, en la casa y en el campo, todo estaba bajo control de José. Pudo haber dicho, ahora sí ya se me hizo realidad lo que Dios me prometió. Tal vez pudo haber dicho, ya, Dios me cumplió, ya me puso en un estado de grandeza, en una altura que nunca soñé tener, ya lo tengo. Pero no, Dios tenía preparado algo mucho más alto. Y cuando estaba en casa de Potifar, usted sabe lo que pasó. Tuvo un problema ahí con la esposa de Potifar y ahora lo trataron como un delincuente, y un delincuente sexual, porque le inventaron ahí que había atentado contra la esposa de aquel que lo había tratado bien. Usted sabe que un delincuente que roba, que asalta, es muy diferente a alguien que es tratado como un delincuente sexual. Así fue considerado, muy por debajo de lo que él era, injustamente. Y fue a dar a la cárcel, fue tratado como el peor de los malhechores y estuvo ahí en la cárcel. Él pudo haber dicho, yo pensé que ya Dios me había dado lo que prometió, pero mira, ahora ya estoy aquí, ¿por qué a mí, Dios? Ya no voy a servir nada, ya no voy a echarle ganas, ya todo esto ya se vino abajo. Pero no, él siguió con su misma actitud de responsabilidad. Las labores que le encomendaron en la cárcel las hacía con responsabilidad, y aún en la cárcel fue puesto como líder en la cárcel, a cargo de todos los presos. Y dice la Biblia que todo lo que se tenía que hacer en la cárcel, él estaba a cargo. Y el jefe de la cárcel ya no se preocupaba por nada, porque José estaba ahí. Y podríamos decir, hasta Dios bendijo la cárcel. Si usted lee la Biblia, lo que dice ahí, Dios bendijo la cárcel porque José estaba administrándola. ¿Te das cuenta? Cada vez que llega a un nivel, tiene que caer para ir más arriba. Y cuando está arriba, cae otra vez para ir más arriba. ¿Sí te das cuenta de eso? El patrón de Dios. ¿Cómo es que a veces nuestros problemas por los que pasamos, los tiempos de crisis, son momentos de oportunidad que nos pueden llevar más arriba? Porque esos momentos de crisis, decíamos la semana pasada, son en los que Dios quiere sacar lo mejor de ti, si eres responsable en lo que haces. Y cuando estaba en la cárcel, el peor de los delincuentes, ¿qué dice? Dice Dios que fue llevado a ser gobernador de Egipto. Gobernador de Egipto. No se conformó con ser el consentido de papá.
No se conformó con ser el mayordomo principal de Potifar. No se conformó con ser el líder en la cárcel. Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto. Y de esa manera él pudo ser usado para preservar la vida de su familia y así ser el precursor del nacimiento de la nación de Israel. Pero vea el patrón, analícelo. Y a veces pasamos por lo mismo. Estamos bien, pero para crecer tenemos que caer. Así le pasaba a José. Caía, seguía siendo responsable, subía más alto. Cuando estaba muy arriba, caía otra vez para subir más alto. Y así es. El patrón bíblico lo podemos ver también en Jesús, en Filipenses capítulo 2. No lo voy a leer, pero dice la Biblia que estando en la posición de Dios, Jesús mismo, Filipenses 2, dice que estando en la condición del mismo Dios, Él se despojó y bajó a ser semejante a los hombres como un siervo. Andando entre los hombres, se hizo ahora como un servidor. Andando entre los servidores, se hizo como un delincuente. ¿Te acuerdas que Jesús lo trataron como un delincuente? Al ser en calidad de delincuente, fue más abajo como el peor de los delincuentes. Porque solo a los peores los ponían en una cruz. A otros que no eran tan peores no los crucificaban, los mataban de otra forma. Pero la cruz era la muerte más humillante y más cruel y solo la reservaban para los peores malhechores. Y hasta allá fue Jesucristo. El mismo patrón. Y así es como Dios quiere. Si lo quieres crecer, entre más nos humillemos delante de Dios y entre más sirvamos a Dios, entre más humildes seamos y responsables, Dios nos quiere llevar cada vez más alto. Ahora te pongo otro punto de vista aquí. Quisiera que analizaras también. Potifar supo que todos sus bienes, todo lo que él tenía, estaría mejor administrado en las manos de José. ¿Estamos de acuerdo? José es un tipo representativo de Jesucristo, ya lo comparamos, ¿verdad? ¿Y quién crees que administra mejor tus bienes? ¿Tú o Dios? Entonces vamos a buscar administrar nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, cada cosa que tenemos, de acuerdo a como Dios quiere. Y al igual que José, Dios te dice a ti que te llevará a grandes alturas. A José se lo dijo desde muy joven. Ya lo leímos al principio, Isaías 52:13. He aquí a mi siervo, o sea, ahí puedes poner a tu nombre. He aquí a Omar, he aquí a Lalo, he aquí a Oscar Charles, he aquí a Miguel Martínez, he aquí, ahí pon tu nombre. Será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy alto. Si tú eres un siervo responsable de Dios, donde quiera que estés, no veas a tu jefe solamente, ve a Dios que está por encima. Administra responsablemente lo poco o mucho que Dios te ha dado ahora y verás cómo el ser responsable te lleva a cosas más altas. Desempeña con gusto y con mucho esfuerzo tu trabajo que se te encomienda. Y si lo haces, Dios te llevará a ser grande. La clave del éxito en este día hablamos la responsabilidad. Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, muchas gracias porque tú nos muestras en tu palabra que nos quieres llevar a hacer cosas grandes en este mundo, Dios, en esta sociedad. Tú quieres que seamos responsables, quieres que seamos útiles en este mundo. Cada persona, Dios, cuando Jesús estuvo en la tierra, cada persona que llamó para trabajar con Él, era gente ocupada. No era gente que estaba ahí acostado sin hacer nada todo el día. No era gente que no tenía nada que hacer. Todos eran gente ocupada. Sin embargo, hoy en día la mayoría de la gente dice, no tengo tiempo para buscar a Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo. Mi agenda está muy ocupada. Pero Dios, tú buscas gente responsable. Que sea responsable en su vida, en su trabajo, en sus familias, en sus escuelas. Tú buscas personas que sean responsables, dedicadas, porque así podemos saber que tú puedes encomendar ministerio, servicio en las manos de estas personas, siervos tuyos que son responsables. Señor, tú has prometido
que tú engrandecerás a tus siervos, que tú les harás grandes, les llevarás a grandes alturas, pero primero hay que ser tus siervos. Y el requisito que tú pones es ser responsable. Yo le invito a que siga orando ahí en su lugar. Yo quiero preguntarle, si ahorita viéramos un anuncio clasificado, se solicita hombre o mujer, edad, la que tengas, para servir a Dios en tu trabajo, para servir a Dios en tu escuela, para servir a Dios en tu vecindario, para servir a Dios entre tus familiares y donde quiera que estés, seguir sirviendo a Dios y ser ejemplo a la sociedad. Y ahí está la convocatoria. Se solicita a una persona, pero característica, que sea responsable. ¿Cuántos dirían, a mí me interesa? Levante su mano. ¿Cuántos dirían, yo quiero ser esa persona para servir a Dios? Levante su mano, quisiéramos orar por usted. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ser esa persona responsable en la que tú vas a utilizar? Y luego, nuevamente en las listas de trabajo, ¿qué es lo que te ofrecen? ¿Qué te ofrece? Que serás prosperado, que serás engrandecido, que serán exaltado y serás puesto muy en alto. Es lo que Dios te ofrece. Prestaciones superiores a las de ley. Es lo que Dios te ofrece por ser responsable. Si tú te ofreces en la empresa de Dios, en la empresa de Dios, Dios quiere gente responsables. ¿Habrá alguien más que diga, yo estoy dispuesto a ser responsable en la empresa de Dios? Levante su mano. Yo quiero ser esa persona. Ok, puedo ver sus manos, puede bajarla. Puede bajar su mano, gracias.